Muchachos, muy buen día. El objetivo del presente video es hacerles una pequeña contextualización respecto al libro que yo les asigné para leer, que es El extranjero. Como ustedes ya saben, en el encuentro anterior que tuvimos, yo les mencioné y les adjunté en la plataforma, les adjunté el archivo en PDF del libro. Empiezo por decirles, para iniciar, que lo que ustedes van a realizar es la lectura específicamente de la primera parte. La novela como tal tiene dos partes y cada parte tiene un número de capítulos. Ustedes solo van a leer, no es el primer capítulo, sino la primera parte de ese libro. Más o menos, si no me equivoco, son ciento tanto el total de la novela, pero ustedes van a leer alrededor de 60 y algo, 70 y algo de páginas que conforman la primera parte de esta. La idea de este ejercicio es hacer una lectura de una de las obras más importantes de la narrativa, yo me atrevería a llamarla casi contemporánea. Aquí estamos dando un salto enorme con respecto a la obra anterior que trabajamos. Pero la idea es empaparnos de todo tipo de literatura para que ustedes vayan formando un criterio que ya viene alimentado pues por todo el trasegar que ustedes han tenido a lo largo de su vida académica y también me imagino en algunos casos de sus gustos personales. Les puedo decir del extranjero que es una obra de amores y odios plenos, que es una obra escrita por un francés llamado Albert Camus, un hombre polémico, un hombre que se le quiso encasillar como en movimientos filosóficos, pero su pensamiento iba mucho más allá. De pronto él no quería ser tan pretencioso y sentía que ya estoy dando un juicio personal, sentía que su trabajo no se podía delimitar a una línea filosófica o a una corriente o a un escritor que él admirara o a un tipo de mensaje que él quería transmitir, sino que iba más allá. Su compromiso era mucho más grande porque era un hombre muy riguroso, que se exigía. Era un hombre que, digamos, estaba adelantado a la época en la que estaba y también tuvo conflictos con otros escritores y otras personas que a su vez tuvieron esa intencionalidad como de calificar su trabajo. Se le llegó a mencionar como filósofo, pero más que filósofo a nosotros nos compete abordar el tema literario, aunque es difícil desligarlo. Él se encargó de trabajar ensayos y novelas. Varios de esos ensayos son famosos por la manera en que él los narra y tienen todos un punto de comunión o una línea en común. Nosotros, o ustedes mejor en este momento, se supone que empiezan o ya están leyendo El extranjero. El extranjero es una novela que se publicó en el año 1942. Antes de llegar a la novela, es importante que ustedes tengan una idea más o menos del tipo de obras que él escribe. A la par o en el mismo año en el que se publicó El extranjero, él publicó un ensayo que se llamaba El mito de Sísifo. Yo no recuerdo la verdad si cuando estábamos en los primeros días que hablamos de literatura griega, algo les mencioné sobre este mito. Es un ensayo que escribe Camus y nos habla de la falta de utilidad que muchas veces tiene la existencia, de cómo seguimos como un perrito que juega a cogerse la cola y no es consciente de que esa tarea no tiene fin. Sísifo era un hombre que por ser tan astuto, querer ponerse en el mismo nivel de los dioses, fue castigado. Y fue castigado con lo peor que le puede pasar a un individuo, y es la certeza del padecimiento que no acaba. Me explico. A Sísifo se le condenó a cargar una roca enorme, que él podía hacerlo, pues obviamente porque tenía las capacidades físicas. Le costaba trabajo, tenía que esforzarse. A él se le quitó el sentido de la vista, entonces él llevaba una roca hasta en la punta, encima de la montaña, y debido al peso, tan pronto llegaba a su meta, nuevamente se devolvía con esa roca, caía nuevamente maltratado y tenía que empezar de nuevo la tarea. Es una especie de metáfora, porque ese era el castigo de Sísifo. Y Camus hace una reflexión respecto a cómo todos los individuos, o el común denominador, es que estemos condenados a una meta que en realidad no tiene sentido. O sea, estamos condenados en un sistema que nos obliga a cumplir ciertas cosas
y que tan pronto la logremos nos va a retornar. Les doy un ejemplo. Cuando usted se pone la meta de que empezó a trabajar y con los primeros ahorros va a comprarse un apartamento, como si eso fuera la cúspide de la felicidad. Usted llega a esa cúspide, que en ese caso es el apartamento, y tan pronto está ahí, entonces siente que eso no es la felicidad, sino que ahora la felicidad es un carro. Y tan pronto llega a esa segunda cúspide, usted siente que eso no lo realiza y siente entonces que la felicidad probablemente está en conformar una familia. Y ahí empieza otra vez lo mismo que hacía Sísifo. Empieza usted a trabajar para llegar a esa cima. Y tan pronto llega ahí, tiene un instante de gloria, pero nuevamente siente un vacío y siente que esa no era la meta y se regresa nuevamente, y probablemente en el caso del ser humano podría ser un nuevo trabajo, podría ser un viaje, podría ser otra propiedad, y en ese ciclo se la pasa el ser humano. Ese es el planteamiento que hace Camus. No estoy queriendo decir que esa sea la verdad absoluta, les estoy tratando de contextualizar para que comprendan más o menos cuál es el planteamiento que hace él. Por eso él se le encasillaba en un tipo de pensamiento existencialista, en un tipo de pensamiento donde digamos que el ser se hallaba insatisfecho y nada lo animaba, nada lo colmaba como realmente se requería. Bueno, les hablaba del mito de Sísifo, que es un ensayo, no es una novela, como si lo es El extranjero. En común que tienen estas dos, fueron publicadas en la misma época. Hay otra obra de él que se llama La peste, fue posterior al extranjero, pero va en la misma línea como de ese desazón, como de esa zozobra constante. Y es de cómo una población es atacada por una pandemia, por una enfermedad muy grave, y más allá de la gente preocuparse por eso que es inminente, que está poniendo en peligro su existencia, empieza su mente a tergiversarse y a ponerle la atención a otras cosas que no lo son. Entonces se pone en juego y aprueba muchos valores que aparentemente para el ser humano son los primordiales. Entonces podría también caber de pronto en lo que muchas situaciones que se ven en este momento, debido a la crisis en la que estamos, la manera en que se supone debería cambiar eso nuestra percepción del mundo, y aún así incurrimos o se ven muchas escenas en los medios de comunicación donde el ser humano sigue siendo muy dado a lo material, muy dado a las cosas que le dan el placer y el goce momentáneo. Y no nos estamos, se supone, enfocando en lo que en este momento a todos nos debe unir. Pero no me voy a extender en esta contextualización que ya se me está alargando, porque les voy a hablar es del extranjero. Recordemos que ustedes van a leer es la primera parte. Esa primera parte nos presenta inicialmente a un personaje principal que es Meursault. Yo no voy a entrar en detalles porque esos detalles los vamos a tratar es el día que trabajemos el libro. ¿Listo? Ya ahorita les hablo de las fechas. Pero la idea es que ustedes como que se armen una pequeña película. Afortunadamente ustedes van a leer la parte inicial. Entonces está un Meursault que desde el inicio de la novela nos plantea unas situaciones que en apariencia tocarían a cualquier individuo común y silvestre. Entonces él nos plasma emociones que le son indiferentes al protagonista. Yo les decía a ustedes que esta es una novela de amores y odio, porque la literatura de este francés es una literatura de culto. O sea, hay muchas personas que lo ven